Cierran sus micros, compañeros. Empezamos con el himno levantando la mano, las arengas del compañero Tito y empezamos con el informe nacional, con el pronunciamiento nacional. Estamos en vivo, colegas. Repito, estamos en vivo. Tampoco era dirigente sindical. Esta es la inédita resolución 011-2020, un documento oficial del Ministerio de Trabajo. En él, la entidad le dice a Pedro Castillo Terrones, cuando no era candidato, que su sindicato FENATEP no ha cumplido con los requisitos de ley, por lo que él, ante el Estado peruano, no es secretario sindical de nada de nada. El 14 de febrero del año pasado, 2020, el Ministerio de Trabajo emitió su segundo y final pronunciamiento. Queda agotada la vía administrativa. Sobre un aspecto no revelado aún del candidato Pedro Castillo. ¿Por qué nunca ha podido pedir una licencia sindical siendo supuestamente sindicalista? Declarar denegada la solicitud presentada por el recurrente José Pedro Castillo Terrones en calidad de secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú. Nuestro saludo en nombre del Comité Nacional de la Federación de Trabajadores en la Educación del Perú. En un demérito poco conocido, en 2020 Castillo no pudo cumplir legalmente un simple trámite ante el Ministerio de Trabajo para inscribir formalmente la federación que fundó y lo llevó también a ser candidato, la FENATE Perú. Significa fundamentalmente que este sindicato no existió nunca. Se anula el registro sindical, con lo cual todos los actos de representación no tienen validez y aquellos que quieran ostentar la condición de dirigentes sindicales no la tienen. En 2017 Castillo apareció, marchó, figuró, pero al final no logró. No tiene derecho a las licencias sindicales, que son tan atesoradas, y tampoco tiene derecho al fuero sindical. Es decir, no tiene para ningún efecto legal la condición de dirigente sindical. En octubre del 2017, luego de hacerse conocido por la huelga, Castillo y sus bases de profesores acordaron fundar la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú. ¿Cómo se hace? En el caso de una federación se necesita que dos sindicatos de base, o que tengan el mismo empleador, o de dos localidades diferentes, sean constituidas, sean válidas, y estas se unan para formar una federación. El 20 de mayo del 2019, Castillo logró inscribir ante el Ministerio de Trabajo a la FENATE Perú e inscribirse como secretario general. Lo publicaron con bombos en sus webs. Sin embargo, en diciembre de ese año 2019 llegó a pedido la revisión del ministerio de los documentos que presentó Pedro Castillo para inscribir su FENATE Perú. ¿Qué creen que pasó? Incurrieron en errores, hicieron uso de documentación que no era real, legal, y el ministerio optó por anular esa inscripción. El ministerio descubrió que dos supuestas bases regionales afiliadas, Arequipa y Cajamarca, estaban puestas sin ningún papel. FENATE Perú no ha acreditado Arequipa y Cajamarca, al no haberse adjuntado la documentación que sustenta la realización de la asamblea prevista estatutariamente, en donde expresen su voluntad de afiliarse. El segundo error fue más primarioso todavía. Castillo le dijo al ministerio que su federación tenía Congreso, Convención, Asamblea y Consejo como órganos de gobierno según sus propios estatutos.
Pero, muy inteligentes ellos, cuando se formó el FENATE Perú, eligieron como órgano de gobierno una junta directiva que no estaba en estatuto. Jalados. Al constituirse la FENATE Perú, se ha elegido una junta directiva, órgano de gobierno que no se encuentra previsto en sus estatutos. Si en los estatutos se dice los órganos de gobierno son estos, A, B, C, D, y se crea otro órgano adicional, no se está cumpliendo con los estatutos, con lo cual esta organización no cumple con el requisito de ley. Esto no solamente es chicha, sino que es ilegal. Y entonces el gobierno, el Estado peruano, cancela el registro sindical. Castillo Terrones apeló diciendo que sus errores no eran graves y que no le dieron tiempo suficiente para enmendarlos. El 14 de febrero del año pasado, en 8 páginas, el Ministerio de Trabajo le volvió a recordar sus errores, que los procedimientos tienen reglas, que él ni siquiera interpretaba bien y sentenció Declarar infundado el recurso presentado por el señor Pedro Castillo Terrones. Hoy postula para presidente del Perú.